El presente trabajo llega gracias al Ministerio de Cultura del Perú y se realizó en el marco de las líneas de apoyo económico para el sector cultura. Hola a todos, somos Pachahuacaimuna y entramos ahora a la tercera parte de nuestra serie de 3 instrumentos prehispánicos. Hoy nos toca hablar sobre las flautas bifónicas, que también tienen canal de insuflación, pero están diseñadas para que 2 flautas independientes sean sopladas de manera simultánea por un mismo ejecutante. Si aún no has visto de hecho la primera ni la segunda parte de esta serie de videos, te recomendamos que las veas primero. Pues bien, estas flautas de 2 sonidos simultáneos producen un efecto muy particular, un efecto que se llama multifónico, y lo podemos describir como un sonido raspado, ronco, un sonido rajado, o áspero, estridente, que es conocido como el sonido tara, palabra que se traduce como sonido doble. Este tipo de sonido es un valor estético de gran significación en la cultura musical, en la cultura sonora del antiguo Perú. En esta estética sonora que mencionamos, se plantea asimismo el tema de la dualidad o de la oposición binaria, ya que tara o chir es un sonido vibrante, energizado, de estética positiva, de sonido amplio y rico en armónicos, discontinuo también, apretado, tenso, productivo, dual, emparejado. Y su oponente sería el sonido ewa, sonido flojo, de baja energía, de estética negativa, delgado, lloroso, con pocos armónicos, desequilibrado, continuo, improductivo y sin pareja. Al respecto, el etnomusicólogo Henry Stobart ha desarrollado un trabajo muy intenso, sobre todo en las músicas que emplean flautas en las comunidades altoandinas en la actualidad. Así es. Hoy primero conoceremos un prototipo de estas flautas y 3 de ellas que son réplicas pertenecientes a algunas colecciones de museos de nuestro país. Vamos entonces con el primero. Ahora les enseñaremos el prototipo del diseño acústico de una flauta bifónica. Como mostramos en el capítulo de flautas con canal de insuflación, esta flauta monofónica nos muestra la cavidad resonante, que es la esfera, y el tubito, que es el conducto. En este caso, comparativamente, vemos que acá hay 2 esferas que están unidas y 2 canales, justamente cercanos para poder ser tocados simultáneamente. Entonces, esta estructura permite la producción de un sonido que se conoce acústicamente como batimento o pulsación. Esta se produce cuando se propagan a la misma velocidad y en el mismo sentido 2 ondas de la misma amplitud y con frecuencias un poco diferentes. Cuando estas ondas se superponen, hay puntos en los que los armónicos se suman y otros en los que se restan, porque sus centros de emisión no son iguales, es decir, hay una pequeña diferencia entre uno y el otro, produciéndose así este fenómeno acústico del batimento o sonido tara, como ya mencionamos.
Queremos comenzar con una frase de César Bolaños, que dice en una de sus publicaciones que en el periodo arcaico se desarrollaron costumbres, modelos, refiriéndose a los instrumentos musicales, que luego, en el periodo formativo temprano, etapa posterior, fueron creando y definiendo otros modelos y formas que más tarde identificaron a la organología de culturas notables. Con esto queremos denotar que los instrumentos musicales u objetos sonoros prehispánicos fueron creados expresamente para producir determinado tipo de sonidos y que pasaron por un proceso evolutivo de cientos de años en los que algunos de estos modelos se difundieron, otros posiblemente se modificaron y otros quizás se extinguieron. El caso de las flautas bifónicas es bastante particular, pues lo primero que llama la atención en ellos es la necesidad de generar una textura sonora a partir de la emisión de dos sonidos en forma simultánea. En este caso, siendo instrumentos de soplo, lo que genera la onda de sonido, se ha requerido que dos canales independientes sean soplados por la misma persona. Para ello, esta sección es en realidad bastante pequeña, tomando en cuenta que las dimensiones de la boca humana no pueden contener objetos muy grandes. Entonces decíamos que se produce una textura porque al tener esas dos ondas de sonido al mismo tiempo, será difícil diferenciar cuál es cada una, lo que genera una sensación de sonido más amplia, más ancha. Por otro lado, y de manera expresa, se ha buscado que las dos líneas u ondas de sonido sean levemente diferentes, lo cual genera un efecto multifónico, resultado de la emisión paralela y simultánea de estas. Esta característica las hace tremendamente especiales y ha generado mucho interés entre quienes se han abocado a su estudio. El llamado sonido Tara, del cual les iremos comentando a lo largo de este video. Esta es una flauta bifónica, zoomorfa, probablemente de la cultura nazca, o sea, de los años 100 al 800 después de Cristo. Pertenece a la colección Arturo Jiménez Borja y, como se podrá apreciar en su forma y diseño pictórico, está, se puede decir, insinuada, expresada la representación de un animal, de unos seres, posiblemente acuáticos, o también está representando algún tipo de personaje o también animal mítico de esta cultura. Como hemos visto en la flauta anterior, este prototipo de dos esferas con sus respectivos canales está presente como mecanismo, digamos, en muchas de estas flautas, representándose así aves, mamíferos y figuras antropomórficas diversas. Para lograr un sonido multifónico o tara potente, se requiere de una técnica de sobresoplado, digamos con cierta intensidad, ¿no? Un soplo con cierta intensidad debe hacerse para lograr un sonido con este timbre deseado, ¿no? Ahora les presentamos esta flauta bifónica de la colección del Museo de la Familia Amano, del Museo Amano, muy probablemente de procedencia moche. Sería del año 150 al 700 después de Cristo o de nuestra era. Decimos probablemente porque en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú existe una flauta bifónica muy similar, de colores diferentes a esta, pero que está claramente catalogada como moche. Por eso asumimos que esta podría también ser moche.
Igualmente, su estructura básica nos remite al prototipo que mostramos al inicio. Sin embargo, podemos mencionar que los tubitos o canales de soplo son bastante más gruesos, ensanchados y como grotescos respecto a los otros más finos. Y el cuerpo donde vibra el aire, en lugar de ser dos esferas, más bien tienen forma ovoide, ¿no? Por eso es que es más alargada e incluso curva. Y se percibe en esta flauta, por estas características sonoras también, un timbre particular. Bien, a continuación les presentamos una flauta bifónica que pertenece a la colección del Gabinete de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de su Departamento de Humanidades, procedente de San José de Moro, localidad cercana a Chepén, en el norte de nuestro país. Esta flauta pertenece al periodo transicional, comprendido entre los años 850 al año 1000 después de Cristo, en el lapso transcurrido entre el colapso de la hegemonía mochica y la llegada del estado Lambayeque. Este objeto, de hecho, fue hallado en una tumba. Es interesante ir observando en esta flauta un mecanismo diferenciado de las flautas anteriormente mostradas, ¿no? Ya no vemos el óvalo y el tubito, sino que esta posee un solo canal de insuflación y dos tubos de resonancia, y que al soplar, al insuflar el aire por este canal, se conduce, el aire que se va insuflando se conduce hacia dos biseles, ¿no? Se sopla por un lado y el aire va hacia dos biseles, uno por cada uno de los tubos, ¿no? Los cuales están, por decir, afinados a una distancia de microtono, más o menos, formando así el ya mencionado batimento. El investigador Gerard Arnault ha señalado una relación entre estas sonoridades prehispánicas con el mundo rural andino de hoy en día. En él dice: subsiste un profundo gusto estético por los sonidos multifónicos, por una parte pulsantes, batimentos y redobles multifónicos, y por otra parte las disonancias, los sonidos roncos, estridentes y gritones, logrados a partir de técnicas de construcción que dan continuidad a esta estética sonora del sonido doble.